qué lindo que estemos todos juntos de vuelta. Y bueno, nada, hoy tenemos una super visita. Tenemos al doctor Vladimiro Sinay, que estamos muy contentos que se haya sumado a esta actividad y que comparta con nosotros y con todos ustedes este espacio. Gracias, Doc. Estamos muy contentos. Y un poquito para organizarnos la dinámica de hoy, si les parece, no sé si estás de acuerdo, Vladi, que vayan anotando las preguntas en el chat y al final hacemos como una ronda de preguntas, ¿te parece? Me parece perfecto, Joy, me parece genial. Mauro está con algún problema de sonido, que estaba tratando de resolverlo. El resto creo que está todo bien conectado. Bueno, Joy, nada, yo te agradezco, la verdad que es una multitud de gente, estoy re contento y además un montón de conocidos, ¿sí? Hay un montón de gente que conozco, hay otros que no conozco, hay otros que he visto alguna vez hace muchos años, así que es una alegría volverlos a encontrar. Y te agradezco, Joy, por todo. Estábamos hablando antes de que conectaran ustedes del terrible trabajo que hace la gente de EMA. Joana es un motor, es una locomotora para llevar todo esto siempre y los médicos estamos muy agradecidos hacia Joana y a todo el equipo de EMA, de todo lo que hacen por la enfermedad, por el conocimiento, la difusión, el apoyo a los pacientes. La verdad que no podríamos trabajar sin una ONG como es EMA. Así que estoy re contento y yo siempre digo a Joana que quiero que me llamen, porque yo quiero estar, ¿sí? Quiero estar con ustedes, quiero ayudar a todo lo que pueda ayudarlo a EMA, porque me parece que es un trabajo importantísimo. Una cosa que les quiero pedir es lo siguiente. A mí me gusta mucho contestar todas las preguntas que ustedes tengan, pero hay una cosa que para mí es muy importante, que ustedes no se expongan, ¿sí? Somos muchos, entonces cuando hagan las preguntas, no hagan preguntas personales. Traten de generalizar el interrogante que ustedes tengan. Traten de no ponerlo como una situación propia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero contestar a un paciente, sino que quiero contestar una pregunta o una duda. Por dos cosas. Primero, como les dije, porque no quiero que se expongan delante de 58 personas. Es decir, tengan en cuenta que estamos hablando de la salud individual de uno y no está bueno hablar de la salud delante de 58 personas. Por más que nos conozcamos, que seamos amigos, que todos sepamos de qué estamos hablando, tratemos de generalizarlo. Y por otro lado, acuérdense que a muchos de ustedes yo no los conozco. Y las respuestas individuales, quien mejor se las puede contestar es su médico particular, su médico que los está siguiendo. Entonces, por esas dos cosas, porque no quiero pasar por arriba de sus doctores y porque no quiero que se expongan, traten de no anonimizar. No importa quién pregunta, yo quiero saber quién pregunta. Lo que quiero es que no sea una cuestión personal lo que ustedes planteen, sino que planteenlo como una situación general. Y yo les voy a responder como una situación general a esa pregunta, ¿sí? Bien, Joy, entonces si estás de acuerdo, vamos a empezar, ¿sí? Vi que había alguien de Moore, yo di esta charla y fue por eso que Joy me invitó cuando fue el Día de la Esclerosis Múltiple para Moore, así que alguno entonces por ahí ya la vio, pero no importa, vamos a tener posibilidad de volver a charlar y a discutir algunas cosas y preguntarnos entre todos y ver cómo podemos manejar mejor esto, ¿sí? Bueno, ¿me ven todos bien, no, Joy? Sí, perfecto. Bueno, estamos ante una enfermedad que no deprimirse es anormal, no angustiarse es anormal. ¿Por qué? Porque ante toda enfermedad crónica es normal angustiarse, ¿sí? Tener preocupación, tener angustia, tener miedos, tener cosas que tenemos que enfrentar día a día y preocupaciones e incertidumbre a futuro. Así que yo lo que quiero que sepan antes que nada, que angustiarse o tener un trastorno de ánimo en esclerosis múltiple es lo esperable. Y lo esperable es que lo consultemos y lo charlemos con nuestros médicos, porque muchas veces en la vorágine del día estamos por ahí, la mitad de la consulta llenando papeles y planillas de la obra social y de la prepaga, y cosas nos quedan en el tintero, cosas sobre todo invisibles, como hablamos muchas veces, memoria, sexualidad,
esfínteres, estado de ánimo. Son cosas que si yo muevo las piernas, por ahí no pregunto, llename la planilla. Y los médicos en el medio de 50 pacientes llenamos la planilla y no preguntamos a veces. Por eso es importante que ustedes se frenen a pensar cómo están, ¿sí? Desde el punto de vista del estado de ánimo, porque es algo que tenemos que enfrentarnos cotidianamente. Saben, muchos, o la mayoría de ustedes ya están muy acostumbrados y tienen mucha información, porque los que están acá tienen mucha información, que bueno, que la esclerosis múltiple, podríamos decir que la principal causa de discapacidad en adultos jóvenes en el mundo desarrollado, porque obviamente en el mundo en vías de desarrollo, subdesarrollo, hay más discapacidad neurológica, por ejemplo, por accidentes de tránsito o por traumatismos, ¿sí? Pero en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, e inclusive en lugares donde no hay demasiado accidente de tránsito, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y durante muchos años nadie le daba demasiada bola a todo lo que no era otra vez motor. Hasta que empezó Rao, que es un psiquiatra americano, en la década del 80, del 90, a ver que había algunos problemas de memoria, y como era psiquiatra también relacionados con la conducta, y empezamos a prestarle atención a estas cosas. ¿Por qué? Porque dentro de los síntomas que ustedes conocen, ¿sí? No me voy a detener porque son cada una de estas una charla nueva que les va a organizar Joy, pero existen síntomas relacionados con las emociones. Incertidumbre, qué es lo que va a pasar, tristeza, ¿por qué a mí? Miedo, miedo al futuro, miedo a que me pase algo, miedo a discapacidad neurológica, enojo, ¿sí? Es decir, hay veces que uno se enoja con la situación que nos toca vivir, ansiedad, frustración, culpa y, desgraciadamente, incomprensión por parte del resto. Entonces, todas estas cosas son cosas que vamos a tener que ir trabajando. Por eso, tenemos que tener en cuenta que nos tenemos que adaptar permanentemente a las exigencias y necesidades cambiantes que son inherentes a la enfermedad y hacen que, es decir, la enfermedad misma hace que por su carácter impredecible nos genere preocupación y angustia. Y eso no solo a ustedes, sino que cuando ustedes me preguntan, ¿qué va a pasar mañana? Y muchas veces uno tiene indicios, puede usar factores pronósticos, puede ver cómo está el paciente, tiene indicios de lo que va a suceder mañana. Pero como todo pronóstico, no es 100% certero. Entonces todos tenemos incertidumbres del futuro. Y obviamente la esclerosis múltiple implica muchos cambios en los estilos de vida y lo que tenemos que hacer habitualmente. ¿Por qué? Porque nos encontramos con jefes que son unos tarados, a veces, por suerte no siempre, amigos o no tan amigos, o parejas o no tan buenas parejas, que no nos comprenden. Muchas veces la angustia nos hace dejar actividades. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, me da miedo, y si no puedo hacerlo, y si me miran. Son todas cosas que suceden cotidianamente. Hay veces que obviamente nos limitamos. ¿Por qué? Porque creemos que en realidad nuestro objetivo no es el objetivo, sino el camino. Entonces nosotros tenemos que entender que por ahí, si quiero llegar a un lugar, ese lugar donde quiero llegar es el objetivo. Y si no lo puedo hacer caminando sin bastón, y lo puedo hacer caminando con bastón, está buenísimo. Yo siempre le digo a mis pacientes muchas veces cuando se asustan por un dispositivo de marcha, ¿vos querés ir al shopping? ¿Querés pasarte toda la tarde en el shopping? Bueno, por ahí caminando no lo puedes hacer, y por ahí con un dispositivo de ayuda o una silla la pasás bárbaro en el shopping o vas al cine. Entonces el objetivo es lo que nos interesa, no el medio, no cómo hacerlo, ¿sí? Obviamente vamos a tener que priorizar. ¿Por qué? Porque nos fatigamos, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo, porque necesitamos más tiempo a veces. Entonces vamos a tener que priorizar nuestras actividades, también nuestras actividades de ocio. Nos tenemos que acostumbrar que, bueno, que a nadie le gusta ir al dentista, pero de vez en cuando hay que enfrentarse al torno. Esto es lo mismo, a nadie le gusta verme la cara, pero de vez en cuando está bueno que vayamos al control del neurólogo para ver cómo está la enfermedad y ver si hay que hacer alguna modificación, porque muchas veces necesitamos corregir tratamientos a lo largo de la historia de vida. Compartimos vida con nuestros pacientes, así que, como yo les decía, hay pacientes que los conozco desde que me recibí, y ellos me conocen desde su adolescencia, entonces compartimos la vida entera. Y esto es importante, entender que tenemos que convivir. Yo siempre pongo el ejemplo que a mí me encanta
el sándwich de salamín con manteca, pero tengo colesterol. Entonces aprendí a convivir con el colesterol y desgraciadamente me olvidé del salamín con manteca. Pero bueno, son cosas que uno tiene que aprender a entender que tiene que, para estar bien, sacrificar a veces algunas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrarnos en la esclerosis múltiple? Depresión. Eso es algo que es muy frecuente. Y vamos a ver que es frecuente no solo porque tenemos una enfermedad que nos genera incertidumbre, no solo porque nos da bronca, no solo porque tenemos tratamientos que nos llevan trabajo, sino que la esclerosis múltiple per se, como es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, el cerebro, esa afección genera un trastorno de depresión por la lesión sobre el sistema nervioso central. Es decir, es inherente a la enfermedad asociado a la situación de vida en la que estamos enfrentándonos. Ansiedad, hablamos un poco. En algunos casos, muchos menos, puede haber trastornos del estado de ánimo con estado de ánimo en más, es decir, estar acelerados, querer hacer 1000 cosas al mismo tiempo. Eso también hay que controlarlo. Muy, pero muy rara vez, gracias a Dios, aparecen episodios de la habilidad emocional, que eso es risa o llanto inmotivado. De golpe me río o de golpe lloro, sin estar triste, sin estar feliz. Son gestualidades no relacionadas con la emoción, ¿sí? La labilidad emocional. Todo esto tiene tratamiento y es por eso que es muy importante diagnosticarlo. La psicosis, por suerte, también es rarísima. Está reportado, pero es extrañísimo que suceda. La psicosis son cuadros alucinatorios o ese tipo de cosas. Que cuando uno tiene un paciente con esclerosis múltiple con un cuadro alucinatorio, por ahí tiene que pensar más en que haya un medicamento que le esté generando una alucinación. Hay veces que uno puede tener dolores y usa derivados de opioides, como el tramadol, y eso puede generar fenómenos alucinatorios. No, no es una psicosis, sino que es un cuadro alucinatorio secundario a fármacos. Por eso hay que avisar al doctor para ver qué es lo que hacemos para modificarlo. Y a veces hay trastornos de la personalidad, ¿sí? Pero lo que se lleva de lejos nuestra charla, porque es lo que se lleva de lejos la esclerosis múltiple, son estas dos cosas, la ansiedad y la depresión. De esto prácticamente no me voy a ocupar porque es muy raro que suceda. Entonces, vamos a los trastornos de ánimo y a la depresión. Yo les dije que esto era normal, creo que no hay nadie que tenga esclerosis múltiple que no se angustie, no le genere ansiedad, ¿sí? Por eso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esperen que yo no sé cómo hacer, creo que no puedo. A ver si puedo bajar esto para... Ah, ahí está, así puedo ver los títulos. Perdónenme, estaba hablando conmigo mismo porque había algo que me tapaba mi pantalla. Bien, acuérdense que la depresión puede manifestarse con distintos síntomas. Es decir, uno no es que va al médico y le dice tengo depresión, porque eso es un diagnóstico que hace el médico psiquiatra o hace el psicólogo, pero no es que uno puede a veces hacer un diagnóstico. Entonces, puede que lo que suceda es que me agarre ataques de pánico, puede ser que tenga ansiedad, puede ser que sea muy meticuloso y obsesivo, puede ser que tenga miedo a enfrentarme a la sociedad, pero todos estos síntomas pueden ser manifestaciones de la depresión. Y en todos los estudios, o en una gran cantidad de estudios, siempre hemos visto que la depresión es más frecuente, esto es lo que sucede con la población normal, está acá en el medio, ¿sí? Acá están los que no están deprimidos, y acá para este lado, en cada uno de estos trabajos de pacientes con esclerosis múltiple, vemos que siempre están del lado hacia la izquierda, es decir, de la línea media hacia la izquierda. Todos los estudios demuestran que hay depresión en esclerosis múltiple. Por eso, en el 95% de los pacientes tenemos trastornos del estado de ánimo. Y hay veces que tenemos que entender que la depresión no es solo depresión, sino que puede asociarse a otras cosas, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad tan ubicua, es decir, que afecta a tantos lugares del sistema nervioso central, que podemos tener distintas interrelaciones entre distintos síntomas de la esclerosis múltiple. Entonces, podemos tener que la depresión puede empeorarnos cualquier síntoma de la esclerosis múltiple. Es decir, si yo estoy triste y me duele el juanete, me va a doler mucho más. Si yo tengo un síntoma de trastorno de sensibilidad o debilidad o de equilibrio por la esclerosis múltiple y estoy triste, me voy a sentir mucho peor, porque una persona feliz se siente mejor. Entonces, la depresión me va a impactar sobre todos mis síntomas previos de la esclerosis múltiple. Pero al mismo tiempo, la depresión no me permite prestar atención. Entonces, voy a tener que en la esclerosis múltiple tengo fallas de atención, fallas de organización de la memoria, trastornos de memoria. Entonces,
la depresión y los trastornos cognitivos van a ir muy imbrincados y van a asociarse y estar de la mano. Entonces, tratar, valga la redundancia, aunque son dos palabras distintas, los trastornos cognitivos sin tratar la depresión, vamos a tener un problema. Y tratar la depresión sin tratar los trastornos cognitivos, lo mismo. Acuérdense que la depresión cansa. Estar triste, estar angustiado, estar mal, cansa. Y la fatiga, que todos los pacientes con esclerosis múltiple la tienen, también cansa. Entonces, se van a superponer la depresión y la fatiga, y hay que prestar atención a eso. Y escondido allá atrás está el gran miedo de la depresión. Porque uno dice, bueno, estoy triste, pero nada, no pasa nada, no voy a morir. Sí, la depresión hay que prestarle atención porque el suicidio existe. Y se suicida un deprimido. ¿Sí? Y ahora van a ver por qué. Van a decir, che, me hablan de suicidio. Sí, quiero hablar de suicidio y van a ver por qué. Porque en realidad la depresión puede ser una patología mortal como no la es la esclerosis múltiple. Entonces, si yo tengo un paciente que está deprimido, muy deprimido, tiene esclerosis múltiple, no se va a morir de la esclerosis múltiple, pero se suicida, no estoy diagnosticando una patología que tienen los pacientes con esclerosis múltiple que puede ser mortal. ¿Y por qué quiero hablarles de suicidalidad? Es decir, de riesgo de suicidio antes de depresión. No es que yo soy un mala onda que pongo una diapositiva en negro para deprimirlos y amargarles el miércoles a la nochecita, ¿sí? Sino porque quiero que estén atentos. Porque las personas con esclerosis múltiple pueden tener factores de riesgo asociados a la depresión para suicidarse. Hay que estar alerta a esto. Si uno tiene ideas feas, ganas de hacerse daño porque no aguanta más, un dolor psicológico terrible que no podemos mantenerlo, sensación de soledad que no aguantamos más, hay que preguntar, ¿sí? Y nosotros también tenemos que preguntar. Y esto es para nosotros. Nosotros tenemos que preguntarles a nuestros pacientes si la tristeza está marcándoles una situación, si están angustiados, si están con el psicólogo, si han tenido ideas de lastimarse. ¿Por qué? Porque no hay evidencia que hablar sobre el suicidio suicide a una persona. Por el contrario, hablar sobre el suicidio protege al paciente, pero ningún paciente se suicida por hablar de eso. Entonces es importantísimo que se hable si alguien tiene una idea fea, ¿sí? Nunca solo, yo no voy a tratar a un paciente que me dice que tiene una idea desagradable o una idea de autolesión porque voy a meter la pata. Inmediatamente voy a salir corriendo con el psicólogo y el psiquiatra para con todo el equipo encarar este tratamiento de un paciente que está deprimido que puede llegar a hacerse daño, ¿sí? Y por supuesto vamos a necesitar el acompañamiento y la ayuda de toda la familia, ¿sí? En este sentido. Espérenme un segundito, ¿sí? ¿Están viéndome ahora? Sí, La pantalla la están viendo, ¿no, Joy? sí, perfecto. Ah, porque me apareció que mi función de compartir pantalla estaba en pausa, pero no sabía. Pero no, estamos bien. Gracias, Joy. Bueno, entonces les decía que la depresión puede relacionarse con un montón y superponerse con otros problemas de la esclerosis múltiple, los síntomas cognitivos, la fatiga, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a tener que discriminar y dividir eso. A veces no es tan fácil, pero nosotros tenemos maneras de testear a ver si el problema es una depresión, si el problema es un trastorno cognitivo o si el problema que nos aplasta y nos tiene mal es la fatiga. Y además vamos a poder también disecar estas cosas que están juntas para hacer un tratamiento de todas las funciones. Es decir, es probable que no encontremos un paciente únicamente con depresión, sin fatiga y sin trastornos cognitivos, o viceversa, ¿sí? Vamos a encontrar siempre síntomas y síndromes de superposición. Entonces nosotros tenemos que disecarlo para hacer un tratamiento específico a cada uno de ellos. Entonces, el que está deprimido, obviamente, psicoterapia, ¿sí? Terapia cognitiva conductual. Acuérdense que hoy en día porque hay mucha gente que dice, yo no voy al psicólogo porque no creo en los psicólogos. Cambió mucho la psicología y el psicoanálisis en los últimos tiempos. Antes ir al psicoanalista era estar durante 20 años en terapia, hablando desde mis abuelos hasta mis tatarabuelos. Hoy en día la terapia cognitiva conductual apunta al problema. Entonces, quizás rápidamente podemos resolver problemas muy específicos y el psicólogo nos es útil más rápido. No digo que sea más a largo plazo, es decir, una psicoterapia tradicional por ahí es mucho mejor para
encarar a largo plazo, pero nosotros podemos resolver con terapia cognitiva conductual problemas muy rápidamente. Obviamente, ayudas de grupos de autoayuda, ONG de apoyo de pacientes, terapia ocupacional, y a veces necesitamos fármacos, obviamente. Fatiga, ustedes ya saben que usamos estrategias de ahorro de energía, evitar el calor, planificación de nuestro día, las terapistas ocupacionales nos ayudan. Joy, ¿querías decir algo? Sí. Sí. Me parece que sí se trabó la presentación porque seguimos con la diapo de Espera. suicidalidad. Bien, no, entonces espera que voy a dejar de compartir. Dale. Y vamos, dejo de compartir y voy a compartir de nuevo. Ahí está. Ahí vamos. Ahora sí, ¿no? Sí, Esta ahora no la sí. habían visto. Bien, menos mal que me avisaste. Bien, lo que les decía es que, bueno, como ustedes ven, la depresión tiene tratamientos, ¿sí? Que yo se los acabo de mencionar, la fatiga tiene tratamientos, los síntomas cognitivos tienen tratamientos, es decir, cada uno de estos síntomas, fatiga, depresión, síntomas cognitivos, vamos a disecarlos, como les decía, para tratar de ver de qué modo nos está afectando y de qué modo lo tenemos que tratar, ¿sí? Bien, vamos a la próxima. ¿Pasó ahí, Joy? Sí, bien. Bueno, ¿cómo estudiamos la depre? Tenemos test muy sencillos. Nosotros lo que más usamos es lo que se llama inventario de Beck. Son preguntas tontas, ¿sí? Acerca de la vida cotidiana, que nos dan parámetros o nos hace intuir si ese paciente está dejando de hacer cosas relacionadas a la depresión. Pero además tenemos distintas test que podemos hacer. Son habitualmente test de autollenado. Nosotros le damos al paciente una planilla para que nos conteste en una escala del 1 al 5 cada una de las preguntas que le hacemos. Entonces, todo esto nos permite de forma rápida, hasta en la sala de espera, sin perder tiempo, que el paciente nos complete un cuestionario y podamos saber si ese paciente tiene una señal de alarma como para estudiarlo. A veces ustedes no se dan cuenta cuando lo hacemos, porque en realidad cuando ustedes cuando hacemos un test cognitivo, automáticamente la evaluación cognitiva le hacen un inventario de Beck a todos los pacientes. Entonces nosotros, probablemente ustedes lo hayan hecho el inventario de Beck, ¿sí? Todos ustedes deben tener algún cuestionario de depresión hecha en algún momento, que lo hicieron en algún momento sin darse cuenta del todo. Así que no se preocupen que seguro sus médicos se lo dieron esto. Bien. Mucho tiempo se habló acerca de la influencia de los tratamientos de la esclerosis múltiple si podían generar depresión. Bien, al parecer todos los tratamientos encontraron alguna asociación con depresión, pero la verdad que los estudios estos son estudios muy sucios. ¿Por qué? Porque son pacientes que están deprimidos en el contexto que tienen esclerosis múltiple, y en el contexto que tienen un tratamiento que implica carga del tratamiento. No me refiero al mecanismo farmacológico de la droga, sino tener que inyectarse, tener que tomar pastillas, tener que hacer controles. Entonces, ¿puede generar depresión el tener esclerosis múltiple y estar tratado? Sí, pero no estamos seguros de que sea por el efecto farmacológico de la droga, sino que puede ser por tener una enfermedad crónica, tener que tratarse con algo crónicamente y tener que controlarse. Entonces, resumen de esta diapositiva, ustedes tienen que tratarse, aunque tengan la depresión, tienen que tratarse con el medicamento de la esclerosis múltiple que tengan indicado para su esclerosis múltiple. Ningún tratamiento para esclerosis múltiple está contraindicado para un paciente que tiene depresión, ¿sí? Hay hoy en día un montón de aplicaciones, en realidad no se deben llamar aplicaciones, sino herramientas informáticas o herramientas digitales, ¿sí? Que nos sirven para distintas cosas. Por ejemplo, tenemos algunos programas en distintos lugares del mundo, en distintos idiomas, donde podemos ver periódicamente cuestionarios hacia los pacientes, donde los pacientes van controlando a ver cómo está su estado de ánimo. Podemos hacer inclusive terapias conductuales, ¿sí? Con distintas aplicaciones para mejorar el estado de ánimo. Terapia conductual también en distintas sesiones, es decir, tenemos aplicaciones. Esto no reemplaza de ninguna manera a un médico y un psicólogo, pero el psicólogo no puede vivir con nosotros, en cambio una aplicación puede estar con nosotros todos los días. Entonces podemos tener un monitoreo más continuo y podemos hacer ejercicios que no reemplazan al psicólogo, sino que son una herramienta más para sumar en el tratamiento de esto. El ejercicio. Es importantísimo que entendamos que el ejercicio no es solo bueno para las piernas,
también es bueno para la depresión. Ustedes se acuerdan que les mencioné el inventario de Beck, el BDI, Beck Depression Inventory, es la sigla en inglés, ¿sí? Los pacientes que hacen ejercicios desde jóvenes, que lo hacen rutinariamente, que lo hacen frecuentemente, sin importar la duración, es decir, aquel paciente que tiene integrado a su rutina de vida la actividad física, baja su depresión. Los síntomas de depresión, esto es un delta, es un cambio, mejoran a la mitad. Es decir, hacer gimnasia nos mejora no solo las piernas, sino también la depresión. Así que yo les dije que tenemos que hablar con el psicólogo, eventualmente tenemos que manejar los síntomas concomitantes, tenemos distintas aplicaciones que nos ayudan, a veces necesitamos fármacos y también necesitamos hacer ejercicio para mejorar la depresión. Pero el ejercicio no solo mejora la depresión, sino que nos ayuda a controlar las emociones, a entender lo que siente el resto, la empatía, y a mejorar las emociones positivas. Les pido por favor, yo no les estoy dando una charla de autoayuda, ¿sí? Donde yo les estoy hablando de que el ejercicio es bueno. Todo esto que yo les estoy mencionando está comprobado en estudios publicados donde se compara contra controles en los cuales no se trata la depresión. Entonces, aquellos pacientes, este investigador con esclerosis múltiple que le trataron la depresión, mejoraban todos estos parámetros de forma objetiva, no subjetiva, porque me parece que es bueno hacer ejercicios, ¿sí? Bien. ¿Qué nos pasa cuando nos enfrentamos con el maldito médico que le dice, mire, la verdad que me parece que usted tiene esclerosis múltiple? Lo primero es miedo, enojarme, negarlo, este tipo se confundió, la verdad que este es un tarado, voy a hacer una segunda consulta. Está muy bien hacer una segunda consulta, ¿eh? Siempre está buenísimo sacarse las dudas. Ustedes y nosotros, porque nosotros tenemos que ser abiertos siempre a las opiniones de nuestros colegas, porque las opiniones son respetables y esta es una enfermedad de muy difícil diagnóstico, entonces nos hace bien también a nosotros que ustedes hagan segundas consultas. Pero esto es normal. Lo primero que nos encontramos es esto. Es decir, yo siempre les digo, muchos de ustedes me conocen, muchas veces me atraso en el consultorio y entra mi paciente de siempre enojado, hace una hora que te estoy esperando, Vladimiro. Digo, sí, tuve un paciente de primera vez. Y el paciente inmediatamente entiende. ¿Por qué? Porque él supo que la primera vez que yo vi a mi paciente, se levantó el paciente y yo no le dije que había terminado la consulta. De mi consultorio, un paciente de primera vez no se va hasta que el paciente ha solucionado todas sus preocupaciones de ese momento. No significa que van a aparecer después. Es decir, lo vuelvo a citar, a la semana lo vuelvo a ver, le digo, tenés mi mail, vas a juntar un montón de dudas, me las vas a mandar. Es decir, no se puede mandar a un paciente, decirle, tenés esclerosis múltiple y mandarlo corriendo a la casa. Listo, terminó tu horario de consulta, tengo el próximo paciente, lo lamento, tus 20 minutos pasaron. Así no se puede atender la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede en el momento que uno da el diagnóstico y esto hay que entenderlo y hay que entender al paciente y frenar el tiempo y el espacio en ese momento y que desaparezca el resto y estar con el paciente. Bien. Pasa a veces que los pacientes se enojan. ¿Por qué? Porque a mí me parece que tiene esclerosis múltiple y muchos pacientes, desgraciadamente, en vez de ir a ver a un especialista o a un neurólogo, van a ver a otro médico, a otra especialidad, o hasta a veces un curandero, o a veces ni siquiera van a hacer una segunda consulta y deciden, con la mala ayuda de un mal colega o de algún vecino o de uno mismo, esto no es lo que yo tengo, el doctor se confundió, puede pasar, puede pasar, pero si el doctor no se confundió estamos en un problema, ¿sí? Y si no vamos a ver nunca más un médico y el doctor no se confundió, estamos arriesgando nuestro futuro. Pero esto a veces pasa, puede que el paciente diga, no, este tipo es un tarado, yo no vuelvo a verlo, no tiene ni idea, y ahí queda hasta el siguiente brote, quizás dentro de 2, 3 años, 4 años, y quizás con una secuela que podríamos haber tratado sin ningún problema. Pero a veces, después de este momento de enojo, de agresividad, de que esto no me puede pasar a mí, el paciente va a buscar información. A veces esto es positivo y a veces no. ¿Por qué? Porque la información, desgraciadamente, en Internet y en las redes y en las cosas sociales estas,
hoy en día no tiene filtro. Y los grupos sociales, estos Instagram, WhatsApp, sobre todo Twitter, la gente insulta por insultar, ¿sí? Sin la más mínima lógica. El otro día escuchaba uno en la radio que decía, yo me divierto. El otro día mandé un tweet que dice, y en el tweet puse, hola, para ver qué me contestaban. Y a los 30 segundos, hola qué, pelotudo. Es así. Las redes sociales son así. Son muy agresivas porque en el anonimato cada uno dice lo que se le cante con una agresividad que uno tiene que tienen todos contenida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la búsqueda de información. Para eso están las páginas de las organizaciones no gubernamentales, de EMA, de ARSEM, de la MSIF, las páginas de los médicos, están los colegas, los médicos, y estamos nosotros, sus médicos. Entonces, siempre que busquen información, siempre chequéenla con un médico, no le den bola a Twitter, ¿sí? Por favor, ¿sí? Y a Internet, si quieren miren, pero tengan precaución con lo que van leyendo. Bien. Llega un momento en que uno dice, bueno, ya está, ya hice la segunda consulta, ya vi todas las porquerías que tenía que ver en Twitter, ya fui a varias páginas de Google que me angustiaron, otras que me tranquilizaron, ya volví a consultar con mi doctor o fui a buscar otro doctor, pero bueno, ya entendí que esto no lo puedo negar, lo veo en mi resonancia, sé que tuve el síntoma, yo no estoy loco, esto está. Entonces llega el momento de ponernos a trabajar, ¿sí? Y ahí empieza un camino positivo. ¿Por qué? Porque ahí ya no somos malditos, ya no somos enemigos, sino que ya somos amigos y estamos en una pelea en común para ir bien a lo largo de la vida los dos juntos, ¿sí? No los dos, porque en realidad somos los dos que estamos en el consultorio, pero atrás de esto hay un gran equipo, nunca trabajamos solos nosotros, sino que es un trabajo en conjunto, siempre proactivo para tratar de ir mejorando las cosas. Entonces, cuando llegamos al momento que entendemos que tenemos esto y que tenemos que trabajar, ahí empieza lo bueno. Y a partir de ahí empezamos a entender que no vamos a cambiar el mundo, sino que siempre tenemos que adaptarnos nosotros al mundo. ¿Por qué? Porque es lo que hace el ser humano, ¿sí? Es como decir, no sé, enfrentarse a un tigre dientes de sable y decir, ah, no me quiere nadie porque me acaban de comer una pierna. No, mejor no enfrentarse, mejor esconderse en la caverna y encender el fuego. Entonces, el mundo es bastante agresivo con nosotros. Por eso vivimos en sociedad y por eso nos cuidamos entre todos, ¿sí? Y por eso nadie puede vivir solo. Y por eso tenemos que adaptarnos a un mundo agresivo. Y la forma de adaptarnos a un mundo agresivo es entender que si me pongo a charlar con un tigre de dientes de sable, probablemente salga perdiendo. Entonces tengo que adaptarme a enfrentarme a ese mundo agresivo con mis limitaciones. Tengo menos fuerza y menos dientes, ¿sí? Entonces mi limitación es entender que yo tengo que manejarme con el fuego, ¿sí? Y no ir a morder al diente de sable porque la voy a pasar mal, ¿sí? Y esto son todas las fases que hemos vivido y que vivimos cotidianamente. Y son normales. Yo no me enojo con un paciente porque se enoja conmigo. Lo entiendo. No me enojo por un paciente que va a Twitter, va a Instagram o va a Google. Se lo explico. Yo, cuando el paciente lo acepta, lo acompaño y lo ayudo junto con nuestro equipo a que se adapte. Entonces, todo este es un camino sinuoso que vamos a encontrarnos desde el momento del diagnóstico. Y por eso tenemos que ir de a poquito construyendo modalidades constructivas. El entorno nos ayuda y nos sostiene y entender que no queremos que sea dependiente el paciente, ni tampoco exigirle sobre sus posibilidades, pero no queremos que dependa, queremos que sea autónomo. Queremos que tengamos las relaciones lo más sanas posibles. Hay veces que es más difícil, si uno está peleado con los amigos desde antes, con esclerosis múltiple va a estar más peleado, ¿sí? Por eso es muy importante tratar de ayudarles en las interrelaciones familiares, laborales y sociales a nuestros pacientes. Hay veces que no es fácil, hay cuestiones que son reguladas por legislación, entonces muchas veces los empleadores quieren sacarse todos los problemas, entonces les mandan a decir a tu médico que te da un certificado que a vos no te va a pasar nada y que si te pasa algo se hace responsable legal de todo lo que te pase. Entonces, nos encontramos en una situación complicada, porque yo no le puedo decir a un empleador, mire, usted quédese tranquilo, yo me voy a hacer cargo de todos los líos que haga usted en su empresa con mi paciente. Es decir, preocúpese realmente de tener un ámbito laboral adecuado, cuidar a su empleado y tomar las responsabilidades laborales que usted tiene que hacer. Entonces, nosotros cuando entramos en conflictos de relación, encontramos conflictos de relación con el paciente,
tenemos que manejarnos con cierta solidez, es decir, con ciertamente fuerte, con gente que quiere abusar del paciente, y tratar de ser conciliador con quien realmente lo quiere. Y que hay veces que uno se pelea porque se cansa o cosas de la vida, y eso hay que tratar de hacerlo, ¿sí? Pero hay que tratar de evitar el rechazo y la agresividad, aislarse, y hacer un paciente dependiente. Y esto también muchas veces me peleo con ustedes. Doctor, ¿me hace un papel para jubilarme? No, yo no quiero, bueno, qué sé yo, si querés jubilate, pero si te jubilás te vas a poner a estudiar, como dicen los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero un paciente que no haga nada, porque es malo para la esclerosis múltiple no hacer nada. El no tener actividad intelectual, no tener actividad física, no tener desafíos sociales, no tener interacción social, no tener interacción laboral, son todas cosas que hacen a un paciente absolutamente dependiente de una asistencia social o de otra persona o de otras cosas, y esto no es bueno para la enfermedad. No es que yo sea malo que los quiera hacer trabajar, sino que creo que el trabajo es salud, es bueno, ¿sí? Bien. Y para completarla, nos llegó esta desgracia. Todo este caos que estamos viviendo no hace más que empeorar la situación previa. Por eso, tenemos que entender que en la cuarentena tenemos que estar en contacto con nuestros seres queridos. Si no podemos salir, porque no vamos a ir a una rave, si a contagiarnos, estemos en contacto. Zoom, telefónico, contactos al aire libre, poca gente, lo que ustedes ya saben, no les voy a explicar lo que dice la tele todo el tiempo, pero no aislarse. Mantener las conductas saludables. Engordaron un montón de pacientes, ¿sí? Tratemos de mantener las dietas, de mantener el peso, de mantener la actividad física, son todas cosas que nos hacen mantener una vida saludable, y acuérdense que si no, el día que salgamos con 20 kilos de más de la cuarentena, vamos a estar dificilísimo volver antes. También alcohol, tabaco, drogas, son todas cosas que en el encierro uno tiende a abusar. ¿Por qué? Porque está aburrido, porque no tiene más tiempo libre, lo único que nos da placer, ya que no estamos con amigos, no vamos al cine, no vamos al teatro, y bueno, me hago una rica cena y la acompaño con un vino. Entonces, terminamos abusando de alcohol o de sustancias tóxicas. Todo esto, el encierro, sin dudas nos empeora la ansiedad y la depresión. Estar alerta, siempre estar alerta. Si uno está deprimido o está con ansiedad, hay que consultar. Les hablaba de Twitter, ¿sí? Pero extendámoslo a Canal 13, Canal 7, Canal C5N. Es todo un desastre. Todo el resto son malos, todos nos quieren joder, todos los gobernantes y los opositores se aprovechan de nosotros por intereses económicos, personales, políticos, y todo lo que se hace está malo. Es todo un desastre, ¿sí? Entonces, apaguemos la tele, ¿sí? Apaguemos la basura, que lo único que nos hace es angustiarnos, ¿sí? Y utilicemos técnicas de manejo de estrés. Hoy les hice faltar a yoga, desgraciadamente, perdónenme, pero bueno, recupérenlo. ¿Por qué? Porque existen un montón de técnicas de manejo del estrés. Mindfulness, yoga, psicoterapia, biofeedback. Hay ejercicios, como les decía, hay un montón de cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Así que cuando nos encontramos con esclerosis múltiple y encerrados, tratemos de estar atentos a estos 6 puntos, ¿sí? Les hablaba de manejo de la información. Sigan los informes oficiales. Acuérdense que un ministro de salud es médico, ¿sí? Un ministro de salud hay veces que no toma decisiones individuales, sino que toma decisiones de salud pública. Es decir, lo que le va a decir un ministro de salud quizás no sea beneficioso directamente para ustedes, pero es beneficioso para la comunidad. Tiene asistentes, tiene gente que piensa y tiene asesores específicos de cada problema que se encuentra el ministro de Salud. Y me refiero ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ministro de Salud de la Nación, de la provincia de Buenos Aires, no me importa la cuestión política, acá es un área técnica el ministerio, ¿sí? Los ministros tratan de ayudar, ¿sí? Y tratan de ver el bien común. Entonces, sigamos los informes oficiales. Ante cualquier duda, sigamos las indicaciones de los organismos, ¿sí? Oficiales de salud pública, y si tienen dudas, llaman, ¿sí? Siempre que tengan dudas, chequeen con sus médicos. Me tengo que vacunar, no me tengo que vacunar, tengo que ir, tengo que salir, puedo hacer tal cosa, tengo más riesgo, tengo menos riesgo, esta medicación peligrosa. Chequeen con los profesionales, porque muchas veces los informes globales
no apuntan a algo tan específico como la esclerosis múltiple y sus tratamientos. Entonces, ustedes pueden tener una información global, pero necesitamos por ahí algo más específico de cada uno de ustedes. Para eso están sus médicos. Y mismos, los organismos oficiales dicen, por favor, consulta a su médico ante cualquier duda. ¿Por qué? Porque ellos no pueden dar información global para toda la población que sea individualizado. Y por favor, no repliquen basura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso pasa mucho. Las cadenas de WhatsApp de un rumor son de terror. Entonces, cuidado de dónde salgan, chequeen siempre la información, piensen de dónde vino, piensen que lo que muchas veces las cadenas nos dicen viene de tal lado, pero ustedes chequean y está mal escrito el apellido, está mal escrita la fuente, son inventos muchas veces, hay trolls por todos lados. Entonces, no nos convirtamos en troll. Primero, para no llenarnos la cabeza a nosotros, pero además para no torturar a nuestros colegas, amigos o pacientes con esclerosis múltiple. Así que bueno, es importante que entendamos que tenemos que apuntar de distintos lados la depresión y los trastornos de ansiedad. Psicoeducación, kinesiología, acuérdense que la actividad física no solo mejora las piernas, sino también el ánimo. Terapia ocupacional, acuérdense que la fatiga, el cansancio, el no organizarme, el funcionar mal el día a día empeora mi trastorno de ánimo. Acuérdense que mis trastornos de memoria pueden no solo imbrincarse, sino hacerme sentir depre, triste o preocupado. Acuérdense que también si yo tengo dificultades para comunicarme, tengo trastorno de articulación de la palabra, eso también me afecta mi estado de ánimo. Acuérdense, esperen que no veo ni lo que hay acá, espérenme, porque, bueno, obviamente psicoterapia, eso no tengo ni que decirlo. Les hablé de técnicas de relajación, mindfulness, yoga, arteterapia, ¿por qué no? La arteterapia es una terapia que no está reconocida en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Pero si ustedes le preguntan a Joana, hacen arteterapia, es decir, terapia basada en el arte, talleres de pintura, talleres de danza, un montón de expresión corporal, música, un montón de cosas que hacemos en EMA desde hace 40 años, ¿sí? Y son actividades que son muy buenas para el estado de ánimo. Grupo de apoyo, ¿por qué? Para entender que no estamos solos y que lo que me pasa a mí no es que yo estoy loco, sino que es algo que es normal que suceda, y entender no que mal de muchos consuelo de tontos, sino que es un problema común y que tenemos que encarar entre todos, ¿sí? Y tengo que consultar a mi médico, porque no es algo que a mí se me ocurrió y de casualidad me está sucediendo, sino que nos pasa a todos. Familia. La familia es quien nos rodea, que está todos los días con nosotros, quien nos aguanta y quien nos apoya. Entonces es muy importante que la familia vaya a la consulta. Yo muchas veces le digo, mira, quiero hablar con tu familia, quiero hablar con tu psicólogo, quiero hablar con tu señora. No, me voy a divorciar, doctor. Pará. Yo no voy a meter en tu vida privada, pero me gustaría que antes de divorciarte, me gustaría escuchar a tu pareja. Entonces, quiero escuchar muchas veces cuáles son los motivos del divorcio. No porque yo vaya a decirle divorciate o no divorciate, eso es una decisión personal. Pero quiero ver si es algo que yo puedo corregir o ajustar. Porque muchas veces la ignorancia en las relaciones nos lleva a errores. Entonces es muy importante entender qué es lo que está fallando en esa relación. Por eso también somos médicos de la familia y desgraciadamente también de los empleadores a veces, ¿sí? Hay veces que necesitamos ir al psiquiatra y tomar remedios. No pasa nada. Tomar un psicofármaco no es un pecado, sino que estamos necesitando porque estamos muy angustiados y necesitamos tratarlo. Y a veces necesitamos a alguien que esté con nosotros para contenernos. ¿Por qué? Porque no podemos solos. Porque es tal nuestra angustia que no podemos estar solos. Y para eso están los acompañantes terapéuticos. Pueden ser profesionales o pueden ser familiares a veces. Pero hay veces que necesitamos compañía sí o sí hasta que nos recuperemos y estemos un poco mejor. Por eso el enfoque de la depresión es un enfoque, como ven, multidisciplinario, y tenemos que estar muy atentos y cuidar al paciente con depresión, porque es un síntoma, entre comillas, invisible de la esclerosis múltiple, pero es un síntoma tan frecuente y tan potencialmente dañino que tenemos que estar siempre atentos y consultarlo con nuestros médicos. Así que nada más, chicos. Dejo de compartir y tenemos un rato de preguntas o de comentarios también. Joy. Sí,
Muchas gracias. Muy interesante Gracias. todo. A mí me encantó esta charla, aunque tuvo algunos condimentos propios de acá, de Argentina. Me parece una charla súper interesante y súper importante. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Si te parece, las voy haciendo. Dale, ¿me las haces vos? Sí. Y cualquier cosa me ayudan si faltó alguna o me salté alguna. Si el paciente vive solo y no cuenta con la contención de la familia, o no tiene familia, ¿qué hace ese paciente? Bueno, los necesitamos a ustedes, Joana. Necesitamos a veces asistentes terapéuticos, necesitamos apoyo de todo el grupo, necesitamos psicólogos, ¿sí? Vivir solo a priori no es malo, ojo, es decir, no está mal vivir solo. A mí me encanta a veces comer pizza haciendo zapping en la cama, ¿sí? Es decir, no es malo estar solo, lo que es malo es estar solo mal. Cuando uno está solo y angustiado, es ahí cuando necesitamos ayuda de una psicoterapia o inclusive a veces de un acompañante terapéutico, porque si uno está muy mal, puede hacer una macana, hablando de suicidio, de tristeza, de depresión, porque el suicidio es el extremo, pero en el camino hay conductas, corregime, Joana es psicóloga, así que yo por ahí digo algunas barbaridades, hay conductas que son autolesivas sin necesidad de matarse, ¿sí? El encerrarse todas las noches a comer pizza tapado hasta las orejas, no es una excepción porque ese día tengo partido de fútbol, hay un lindo partido de fútbol, sino que si lo haces todas las noches, eso es una conducta autolesiva. ¿Por qué? Porque no me relaciono, no trabajo, estoy encerrado en mí mismo. Entonces, hay que tener cuidado muchas veces, más en esta pandemia que estamos tan aislados, de que el paciente no se aísle. ¿Vos querés comentar algo de esto, Joy? No, es así, definitivamente. O sea, hay espacios, buscar espacios donde puedan compartir con otros. Pueden ser las organizaciones de pacientes, pero también pueden ser clubes, espacios donde puedan compartir con otros. Eso es fundamental. Muchas veces cuando nosotros tenemos las entrevistas, nos dicen, no, yo no tengo familia, pero empieza a aparecer el vecino que nos acompaña, que nos ayuda, que hace 20 años que vivimos al lado de esa persona y que nos viene acompañando y nos viene ayudando, nos damos cuenta que tenemos amigos, que tenemos otras personas en el entorno que nos acompañan y que son la familia que elegimos en definitiva, ¿no? Así que, nada, a veces es el susto, es todo esto que pasa cuando llega el diagnóstico, poder parar un poquito la pelota y darnos cuenta que hay personas que nos acompañan hace mucho tiempo y que pueden ser un apoyo o un acompañamiento en determinado momento, ¿no? Es importante porque una cosa que quiero comentarles, chicos, los psicólogos no son para los locos, ¿sí? Los psicólogos son para la gente que está angustiada, la mayoría de las veces. Entonces, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, ¿sí? Ese es un error conceptual que muchas veces nosotros nos encontramos. Un psicólogo no está para poner camisa de fuerza o para dormir a un paciente. Un psicólogo está para ayudar a tener herramientas para enfrentar el mundo real y lo que nos está pasando. Y para todo el que se siente mal, una psicoterapia o una ayuda psicológica es buena, ¿sí? No necesita estar loco para ir a un psicólogo. No, es verdad. Es verdad. A ver, ¿había alguna otra? Si había psicólogos especialistas en esclerosis múltiple. Esto yo me quiero detener. Sí, los hay. De hecho, Joana, en EMA hay psicólogos que trabajan muchísimo con esclerosis múltiple. Si no lo hay, porque su obra social no les cubre, porque en EMA no tienen tiempo para hacer psicoterapia para todos, porque no hay turnos. Lo importante de un psicólogo es encontrar a una persona que sepa manejar la ansiedad, la angustia, la depresión en enfermedades crónicas, ¿sí? Que tengan experiencia de manejo en enfermedades crónicas. No hace falta que sean esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque no podemos tener 5.000 especialistas de psicología en esclerosis múltiple, pero profesionales que manejen enfermedades crónicas, angustias de enfermedades crónicas, son útiles. Pero yo siempre digo que el mejor psicólogo es el que me hace mejor a mí, ¿sí? Porque recuerden que la psicoterapia es algo que no es como un cirujano, que te duerme, te opera, te despertás, te dice chau y se acabó, ¿sí?
Un terapeuta es como la pareja o como un amigo, no en el sentido de que tenés que ser amigo o tenés que ser la pareja de tu psicólogo, obviamente, ¿sí? Sino que tiene que haber lo que se llama transferencia y contratransferencia. Es decir, tiene que haber un buen rapport, una buena relación entre uno y otro. Y como toda relación interpersonal, eso no siempre es matemático. Claro. El de mi obra social va a tener buen rapport conmigo. Puede que yo encuentre que ese que no anduvo bien conmigo no me sirvió y necesito otro. ¿Por qué? Porque la psicoterapia necesita mucho de la interacción personal, no es como la cirugía, ¿sí? Entonces, si a ustedes les fue mal con un psicólogo, no bajen los brazos. Si estás deprimido y angustiado, buscamos otro, ¿sí? Eso es importante. Sí, sí, tal cual. Es así. Y algo que puedo sumar a esto es que a veces aparece el diagnóstico y ya estábamos teniendo terapia con otro profesional y ese profesional quiere saber de qué se trata la enfermedad, qué es lo que puede pasar. Estamos siempre a disposición desde la asociación incluso para explicar de qué se trata, qué es, a veces compartir, ¿no? Un poco, bueno, qué pasa, qué le pasa a ese terapeuta y poder acompañarlo y ayudarlo como colegas. Así que ese espacio está siempre y siempre lo ofrecemos. Pero además acuérdense que esto es interdisciplinario. Algunos que están acá ya saben que todos mis pacientes tienen mi mail y mi celular. Todos saben que no me gusta que me llamen a las 3 de la mañana, ¿sí? Todos saben que no me gusta que me llamen en los fines de semana. Pero todos tienen mi celular y nadie me llama el fin de semana, nadie me llama a las 3 de la mañana y nadie ha muerto y todos están contenidos y cuando necesitan me contactan y además contactan a sus profesionales conmigo. Yo necesito estar en contacto, como decía Joana, con el psicólogo, con el de siempre, con el suyo. ¿Por qué? Porque ese es el psicólogo de mi paciente y es quien está tratando a mi paciente y yo quiero que lo siga tratando y quiero charlar con él de qué se trata la enfermedad. Entonces necesito que los pacientes puedan entrar en contacto. Joana. Sí, Susana. Disculpa, yo soy de Córdoba, encantada, doctor. Hola, Susana, un gusto. Encantada, mucho gusto. Joana, yo con Emma hace este año estoy en contacto y estoy muy contenta, he estado en todos los eventos y ahora, bueno, en uno muy puntual. Mi pregunta es la siguiente. Uno cuando te manda un mail, Joana, Eduardo es el que contesta, ¿a él hay que mandarle o a vos lo lees a los mails? Sí, pueden mandarle al mail de A mí comunicación, al mail de info@ema.org.ar. El de comunicación termina llegando. Digamos, de una manera u fantástico. otra, siempre estamos todos conectados. Sí. Yo hasta ahora, viste, cuando uno tiene dudas para saber si se dirige contigo o con Eduardo, que no lo he visto en el día de la esclerosis múltiple nada más, pero quería saber a quién se dirige uno. Sí, a la Perfecto. asociación. Donde quieran escribirnos, nosotros estamos atentos a todos los medios. Bueno, Facebook, muy Instagram, amable. todo. Disculpe, doctor, No, para nada, Mil Susana. disculpe. No, Yo no soy porteña, entonces está muy bien, acá, está muy bien. así que... Joy, Sí. estaba viendo aprovechando para ver las preguntas. Hay una pregunta que me llamó la atención, Sí. que es, espérame que estaba por acá abajo. ¿Dónde estaba? De conductas, espérame, de aversión al riesgo. Sí, esa la estaba viendo. Espera que no lo puedo encontrar ahora. Bueno, no sé por dónde andará. Que preguntaba acerca de la disminución de la aversión al riesgo. Hay que ver un poco de qué se trata eso, ¿sí? Hay veces que sí. Hay que ver un poco de qué se trata, ¿sí? No quiero dejar de responder esa pregunta, porque muchas veces las conductas de riesgo pueden implicar algo patológico o no, ¿sí? Si uno está todo el día saltando en paracaídas, ¿sí? Y la verdad que es llamativo, salvo que sea del ejército, de la aviación civil, ¿sí? Entonces, depende un poco a qué llamemos conductas de riesgo. Si una persona tiene conductas, por ejemplo,
no prevención de transmisión sexual, conductas que favorecen accidentes continuamente. Son todas cosas que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si uno tiene trastorno de la marcha o trastorno del equilibrio y no se cuida, puede fracturarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué es el tema de la aversión al riesgo. Por otro lado, tiene que estar balanceado, porque nosotros siempre nos enfrentamos a un riesgo. Salir a la calle es enfrentarnos a un riesgo, y no salir a la calle es por el contrario, una retracción que puede asociarse a depresión. Por eso siempre, toda conducta humana debe estar balanceada y debe ser correlacionable con lo que está sucediendo en el entorno, ¿sí? Por eso cada una de las actividades o conductas de riesgo debe ser contextuada en lo que está sucediendo alrededor. Por eso creo que eso hay que hablarlo individualmente, en particular cuáles son las situaciones de riesgo. Después, había alguna de cognición, ¿no es cierto? Sí. Hay una, ¿de qué se trata la rehabilitación cognitiva? Ah, bueno, eso está buenísimo. Nosotros todos sabemos lo que hace un kinesiólogo, ¿sí? Y es fácil, fácil, estudian pobres 6 años, 7 años, sí, no es nada fácil. Pero es fácil entender que si tengo débil una pierna, voy a ejercitar esa pierna. Si tengo trastorno de equilibrio, voy a hacer ejercicio de equilibrio. Es fácil de entender, no de hacer. Pero la rehabilitación cognitiva, igual que un déficit motor, también debe entrenarse. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la esclerosis múltiple no tiene nada que ver con el Alzheimer. No es que yo no me acuerdo y no entiendo lo que pasa y me importa un pito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo conciencia de enfermedad. La esclerosis múltiple es completamente distinto al trastorno cognitivo que tenemos. Es un trastorno de atención, un trastorno de organización, y todo eso es absolutamente entrenable. La atención se entrena. La atención se mejora con medidas ambientales. La organización, que falla nosotros llamamos funciones ejecutivas, y la organización mental lo podemos mejorar. ¿Por qué? Porque si yo tengo que organizarme pasos para hacer una funcionalidad cognitiva, es decir, hacer un deber, un ejercicio, y tengo que seguir ciertos pasos. Si yo automatizo esos pasos, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero no me refiero nada más a un deber, a hacer una tortilla. Si yo lo hago de forma organizada y lo tengo estandarizado y ya escrito y organizado, puedo manejarme sin ningún problema. Entonces, los déficits cognitivos de la esclerosis múltiple son, entre comillas también, como decía recién el kinesiólogo, fáciles de resolver, a diferencia de una enfermedad de Alzheimer que desgraciadamente uno hace rehabilitación cognitiva, pero los resultados son mucho más pobres que los que tenemos con los pacientes con esclerosis múltiple, que tenemos resultados muy buenos. Y eso es lo que hace la rehabilitación cognitiva, ¿sí? Bien, y siguiendo esa pregunta, dice, ¿un paciente con esclerosis múltiple puede darse cuenta de que está teniendo baches mentales? Sí, claro. Es decir, el primero que se da cuenta es el paciente, que se olvida, ¿sí? Es más, a diferencia del Alzheimer, que el primero que se da cuenta es el familiar, ¿sí? El paciente con esclerosis múltiple tiene conciencia del déficit. ¿Por qué? Porque dice, me distraigo, me olvido. Puede que suceda que muchas veces venga el paciente y diga, Doc, vengo porque mi esposa me dice que soy un desastre, que me olvido todo. Vengo porque mi empleador me dice que me da cosas para hacer y tardo más, o me entrevero, ¿sí? O no cumplo como cumplí antes, ¿sí? Pero son cosas que el paciente tiene conciencia. El paciente que tiene Alzheimer, volvamos al mismo ejemplo, que tiene Alzheimer, dice, no sé, a mí me dicen que me olvido, pero no pasa nada. Entonces, eso es completamente distinto. El paciente con esclerosis múltiple se da cuenta, y es bueno que se dé cuenta, porque nos permite rehabilitarnos, ¿sí? Muchas veces la primera alerta no es del paciente, sino de su conviviente, pero el paciente enseguida entiende que eso está sucediendo y nos consulta, o nosotros se lo preguntamos, obviamente. Exactamente. Y siguiendo esta línea de lo que sería otros profesionales que participan, hay una pregunta que es, ¿hay algo que se pueda hacer para tratar la sensación de fatiga? ¿La sensación de fatiga es consecuencia de depresión o no siempre está relacionado? No siempre está relacionado. Puede estar relacionado y puede, mejorando depresión, mejora fatiga, como le decía, que también mejora el juanete o mejora una caries, si mejoramos la depresión, ¿sí? Pero la fatiga es un síntoma inherente e independiente de la depresión en la esclerosis múltiple.
inherente a la esclerosis múltiple, independiente de la depresión, ¿sí? Y sí, se puede mejorar. Hay un montón de medidas, desgraciadamente no farmacológicas, digo desgraciadamente porque el remedio es fácil, uno lo toma y se resuelve, pero que implica cambio de hábitos y de costumbres. Acuérdense que el calor empeora la fatiga, acuérdense que la imprevisión empeora la fatiga, es decir, no organizarme el día y hacer un montón de cosas me implican idas y vueltas al cohete. Yo siempre pongo el ejemplo que para hacer una tortilla voy a buscar las papas, vuelvo, voy a buscar la cebolla, vuelvo, voy a buscar el aceite, vuelvo, voy a buscar la... No, eso me fatiga. Yo con una ida podía agarrar todas las cosas y llevarlas a la mesada, ¿sí? Y era un solo viaje. Entonces yo no consumo energía. Acuérdense que el consumo es como si estuviera... La fatiga es como falta de energía, como si tuviéramos batería baja. Entonces, usemos la batería eficientemente. No grandes días de trabajo. Yo el lunes me mato para el martes estar panza arriba, pero el martes la paso, pero el lunes termino desnucado. ¿Por qué? Porque empecé a las 8 y terminé a las 8 de la noche. Entonces, no sirve eso porque la fatiga necesita, igual que un celular con batería bajo, de vez en cuando recargar. Entonces necesito recreos, necesito no quemar todo el día larguísimo, necesito pausas, hacer un recreito para un matecito, para un cafecito, nos tomamos algo y descansamos. Es decir, lo mismo que se hace en la primaria y en la secundaria. Es decir, los pedagogos lo han decidido, los recreos, no porque querían que los chicos jugaran a la rayuela, sino porque saben que la atención no se puede mantener durante 12 horas. ¿Sí? Nosotros mismos vamos a un congreso y tenemos un coffee break. ¿Por qué? Porque no se puede mantener la atención durante más de 2 horas. Entonces, frenamos, nos tomamos un descansito y después volvemos con atención a lo siguiente. Entonces tenemos fatiga física, fatiga cognitiva. Todas estas medidas son medidas que trabajamos con terapistas ocupacionales, y los terapistas ocupacionales nos ayudan en algo que se llama estrategias de ahorro de energía, ¿sí? Entonces, muchos de mis pacientes ven que yo le pongo terapia ocupacional, estrategia de ahorro de energía. No es ir al terapista ocupacional durante siglos, es hacer 4 sesiones donde el terapista ocupacional ve a qué te dedicas, ve cómo es tu día, ve cómo es tu semana, ve cómo es tu trabajo, ve cómo son tus tareas laborales, tus descansos, tus placeres, tus diversiones, ¿sí? Tus déficits y tus posibilidades. Y de acuerdo a eso, te ayuda a armar un schedule, un horario como en la primaria también. El lunes tenemos lengua, matemática y geografía, martes la educación física. Entonces vamos a ir organizando para que el día nos rinda bien, podamos hacer todo lo que tenemos que hacer sin fusilarnos. Y eso es lo que hacemos con los terapistas ocupacionales, organizarnos. Sí, y además disfrutar, ¿no? Porque si no es como que llegás al final del día ya con lo último. Obvio, y te hiciste la tortilla y no la disfrutaste. Claro, exactamente. Sigo con preguntas, porque hay unas cuantas. Dale. En el medio hay comentarios hermosos. Hay uno ahí que me marqué. No sé si alguno también quiere comentar o quiere decir algo. Igual son del club de fans, viste que los del club de fans hay bueno, que tomarlos pero uno con tiene pinzas. que llegar al club de fans. Ojo. ¿Los cambios repentinos de ánimo pueden ser síntoma de ansiedad o depresión? Sí, pero hay que tener en cuenta que tienen que ser de ánimo, ¿sí? No risa o llanto inmotivado, es decir, tiene que haber algo anímico, no tiene que ser nada más el gesto y las lágrimas, ¿sí? Porque son 2 cosas distintas y se tratan distintos. Pero sí, los cambios de ánimo pueden ser un síntoma de depresión. Pueden no serlo, porque todos cambiamos de ánimo. Y un día que estamos contentos, un día gana tu equipo de fútbol, otro día pierde. Entonces, hay veces que los cambios de ánimo son absolutamente normales, pero si hay algo que dentro de ese cambio de ánimo me llama la atención, porque un día me voy de shopping, me gasto toda la billetera y al día siguiente estoy adentro de casa y no puedo salir de la cama, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta que mucho de lo que se caratula como síndrome depresivo puede ser un cuadro bipolar. Acuérdense que los síndromes depresivos a veces switchean y hacen un pico de euforia. Es mucho más frecuente de lo que uno cree el síndrome bipolar. Muchas de las depresiones son síndromes bipolares. Y se tratan distintos, porque podemos hacer, eso lo saben los psiquiatras, obviamente, no yo, pero si uno trata un síndrome bipolar como una depresión, puedes hacerlo switchar a una manía. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre tener un buen psiquiatra que pueda hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí?
Sí, siempre consultar. Si hay algo que les hace ruido, anotarlo en el listadito para consultarle al médico. Sí, por supuesto. Aparte, acuérdense, otra vez, perdónennos que nosotros estamos como locos, ¿sí? Estamos como locos porque tenemos miles de pacientes, las instituciones nos ponen horarios, tenemos a veces 20 minutos por paciente, algunos pobres tienen 15, las obras sociales nos hacen llenar pilas de papeles que tenemos que resolver en esos 20 minutos, entonces hay veces que a nosotros se nos pasan cosas, ¿sí? Entonces, si hay un síntoma que ustedes tienen, consúltenlo, porque por ahí a nosotros se nos pasó esa consulta, ¿sí? No se olviden de consultarnos. Exactamente. Ahí hay consultas, veo que hay consultas respecto de la vacuna de COVID. No sería Sí, el tema con el que estamos hoy. pero surge en todos lados. Sí. No sé Bueno, si querés, si no, igual sí, hay un obvio, montón obvio. de charlas en el Sí. canal de YouTube de Emma donde explicamos varias cuestiones vinculadas a esto. Pero Yo les voy a hacer un mini resumen de 2 minutos. Primero, hay que vacunarse, ¿sí? Y principal, ¿cuándo? Ni bien podamos. Acuérdense que no hay nada peor que el COVID. No hay vacuna del sarampión peor que el sarampión, ¿sí? Es decir, nadie duda en ponerse la BCG porque sabe que peor es la tuberculosis, ¿sí? Entonces, no hay nada peor que el COVID. ¿Las vacunas tienen efectos adversos? Sí, el ibuprofeno tiene efectos adversos, el paracetamol tiene efectos adversos, pero es mucho más riesgoso el COVID que cualquier efecto adverso de la vacuna. Entonces, no debemos retrasarla la vacuna, porque retrasarla implica días que me puedo contagiar, ¿sí? Entonces, punto 1, tenemos que vacunarnos. ¿Cuándo? Ni bien podamos. ¿Con qué? Con lo que tengamos, porque si nos ponemos a elegir, podemos retrasar la vacunación y corremos riesgo de infectarnos. Siguiente tema. En general, la esclerosis múltiple no es un riesgo, el COVID no es un riesgo para la esclerosis múltiple. En general, ninguna medicación es un riesgo para el COVID, las medicaciones de esclerosis múltiple. Existe un solo temita, que es que algunos medicamentos hacen que las vacunas puedan no ser tan efectivas, las vacunas para el COVID. Aún así, todos los especialistas siguen recomendando que tenemos que seguir con nuestros tratamientos y tenemos que vacunarnos. Si no nos hace eficacia, igual nos tenemos que vacunar. Si en algún momento tenemos posibilidad de un refuerzo y no nos hizo eficacia, veremos si nos hizo eficacia o no y daremos el refuerzo. Pero hasta tanto, vamos vacunándonos, porque con uno que le haga efecto ya ese vale. Pero además, si nos vacunamos todos, y además de vacunarme yo, a vacunarse mi paciente, vacunarse el vecino, vacunarse el hermano, vacunarse la pareja, hacemos todo lo que se llama una barrera inmunológica. Entonces tenemos que vacunarnos todos, nos haga efecto o no nos haga efecto. Las vacunas no sirven solo para nosotros, les hablaba de salud pública antes, no sirven únicamente para el individuo, sino para la población general. Así que vacúnense, ¿sí? Con lo que tengan y lo que dispongamos. Ahí está. ¿Quedó claro? Bueno, a ver, hacemos un par de preguntitas más. Preguntan si las lesiones en el cerebro generadas por la esclerosis múltiple tienen una relación estricta con la depresión o la ansiedad. Sí. Yo les dije que la esclerosis múltiple per se es un factor de riesgo para la depresión. ¿Qué significa eso? Supongamos una hipótesis que la esclerosis múltiple no diera discapacidad, que la esclerosis múltiple no generara incertidumbre, que la esclerosis múltiple no debiera tratarse, que nadie tuviera que inyectarse, ni tomar ninguna pastilla, ni controlarse, que lo único que tuviéramos fueran los puntitos, esos puntitos pueden darnos depresión, ¿sí? Entonces, como ven, existen múltiples factores que nos dan depresión, pero también los puntitos de la resonancia nos dan depresión. Y eso se correlaciona, y hay estudios que correlacionan cantidad de puntitos, tamaño de los puntitos y ubicación de los puntitos con la depresión. Entonces, más allá de que hagamos toda la vida bien y encaremos todo nuestro entorno bien, podemos tener depresión igual. Entonces, siempre hay que consultar, ¿sí? Ahí voy.
Consultan si los pacientes pediátricos sufren de los mismos síntomas. Bueno, es una muy buena pregunta. En principio sí. ¿Por qué? Porque los niños son casi humanos, ¿sí? No, son humanos, obviamente. Y como todo ser humano, es un ser social, con estado de ánimo, con alegrías, con tristezas, con preocupaciones, con miedos, ¿sí? Y por supuesto necesitan psicólogos infantiles, necesitan familia, necesitan amigos y necesitan lo mismo que los adultos. Distinto, más chiquito, pero lo necesitan igual que los adultos, ¿sí? Entonces, los pacientes, yo no hago pediatría, los pacientes pediátricos también hay que estar atentos a este tipo de cosas, ¿sí? Bien, vamos ya por las últimas. ¿Cómo se diferencian los déficits de memoria en un paciente mayor con Alzheimer y esclerosis múltiple? ¿Qué tendrían que hacer? Hay que hacer una evaluación cognitiva. Igual nosotros nos damos cuenta, ¿sí? A primera vista y por los indicios que nos dan la familia y el mismo paciente. Pero independientemente de eso tenemos que hacer una evaluación cognitiva, porque el perfil, acuérdense que la evaluación cognitiva lo que hace es evaluar cada una de las funciones, evaluar memoria ejecutiva, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, memoria semántica, memoria episódica, memoria procedural, orientación, lenguaje, atención, concentración, es decir, un montón de cosas. Cada test apunta a cada una de esas cosas. Entonces, el perfil de falla en uno y otro área cognitiva es distinto en el Alzheimer que en la esclerosis múltiple. Pero despreocúpense, ustedes no tienen Alzheimer, ¿sí? No van a tener ese problema, ¿sí? Bueno, nos puede tocar a cualquiera, en realidad, pero cuando nosotros estudiamos a ustedes no es por Alzheimer, sino porque fallas en la atención, en la concentración, en las funciones ejecutivas, en esas cosas que yo les mencionaba recién. Tal cual. Y bueno, ahora sí, ya vamos llegando a las últimas. Hay un comentario de cómo lidiar con el entorno que se horroriza cuando se le nombra la esclerosis múltiple. Eso es lo más difícil. Para eso está el Día de la Esclerosis Múltiple, para eso están las actividades de difusión, para eso están las charlas, para eso están las salidas a la comunidad, para eso están las peleas cotidianas con los empleadores, las charlas con los familiares, las charlas con los amigos, la información, información y más información, ¿sí? Mientras no aparezca información, vamos a seguir quemando a las mujeres que hagan convulsiones pensando que son brujas, ¿sí? Cuando entendemos que la mujer que hace convulsión no es una bruja, sino que tiene epilepsia y con un tratamiento, digo mujer porque quemaban a mujeres, no por una cuestión de género, ¿sí? Por favor. Entonces, no es una cuestión de religiosa, ¿sí? Sino que es que necesitaban un antiepiléptico, entonces hubiéramos salvado a un montón de mujeres quemadas. Esto es lo mismo. Si nosotros informamos, estudiamos, comunicamos, enseñamos, no vamos a quemar a los pacientes con esclerosis múltiple, sino que los vamos a entender y los vamos a ayudar. Eso es fácil acá en estas charlas, pero los días de la esclerosis múltiple, cuando hacemos campañas y vamos a los canales de televisión, cuando vamos a las radios, cuando salimos a la comunidad, cuando vamos al circo, al teatro, al cine, a las charlas, a todo eso, es para enseñar, pero no para enseñar como un maestro ciruela, sino para que la gente entienda que esto es algo que es absolutamente integrable a la sociedad y a la vida cotidiana y las actividades que tenemos que hacer, ¿sí? Es luchar contra la ignorancia, así de sencillo. Exactamente, tiene que ver con concientizar y dar a conocer qué es la esclerosis múltiple. A veces también lo que pasa es que hay mucha confusión, que se confunde Sí, la esclerosis también. múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica, con otras enfermedades. Entonces, es clave que todos participemos en este proceso de educar a la comunidad en su conjunto y hacer conocida la esclerosis múltiple, teniendo en cuenta que a veces es difícil porque es una enfermedad poco frecuente en Argentina. Entonces eso implica un desafío más grande, pero bueno, creo que entre todos, uniendo fuerzas y comunicando y compartiendo, podemos lograr que más personas conozcan Mira, la esclerosis múltiple. Acá hay un comentario que me parece muy interesante, que es el último, de Balu Boldi. No voy con carta de presentación que tengo M, me parece que es privado. Y esto es muy importante que lo mencionemos, ¿sí? Primero y principal, la salud es privada, ¿sí? Nadie tiene ninguna obligación de declararle a nadie una enfermedad, ¿sí?
Es decir, no hay manera de que un empleador nos exija que nosotros en una declaración jurada digamos si tenemos esclerosis múltiple o no. Y es más, no puede echarnos nadie porque más tarde tenga que faltar por una recaída con un certificado de un médico, ¿sí? O no faltar, o lo que sea. Es decir, nadie puede acusarnos delante de ningún juez de haber falseado una declaración jurada de algo que de ninguna manera nos pueden obligar a decir, ¿sí? Entonces, no hay modo de que esto, un juez vaya en contra nuestro contra un empleador, ¿sí? Hay una sola excepción, que es cuando uno quiere afiliarse a una prepaga, ¿sí? Eso es un seguro que uno está contratando. Entonces es lo mismo que contratar un seguro de auto y tener el auto choqueado y decir que mi auto está sano e ir al día siguiente con el auto chocado. Entonces ahí sí la ley cubre a la obra social, a la prepaga, no a la obra social, a la prepaga. Entonces por eso no falseen los datos en una declaración de una prepaga. ¿Por qué? Porque lo único que van a conseguir es pagar 3 meses y que cuando se enteren van a haber perdido esos 3 meses de plata, ¿sí? Entonces prefiero en ese sentido que uno lo avise, pero ahí uno lo avisa a un médico auditor, ahí lo avisa a un médico, no tiene una funcionalidad. Sin embargo, no hay necesidad de andar comentando esto, y muchas veces no, olvídate, Javier, no, vos firmás la declaración jurada y mentís si tenés ganas en un trabajo, ¿sí? Tenés derecho a mentir en una declaración de salud en tu trabajo, ¿sí? Nadie en un trabajo te puede obligar a decir ni despedirte con causa, porque no hay ninguna causa para que vos tengas que declarar una cuestión de salud, ¿sí? Está prohibido eso, está absolutamente prohibido que te obliguen a declarar una condición de salud, porque eso es discriminación laboral. Supuestamente quieren enterarse si estás enfermo o no estás enfermo para ponerte en inferioridad con el otro que está compitiendo con vos. Eso es lo ilegal. En caso de que alguien te quiera despedir, porque después se dé cuenta que tenés esclerosis múltiple, le hacemos un agujero, ¿sí? Con los abogados. ¿Por qué? Porque eso es discriminación laboral. Y los matamos, ¿sí? Entonces, no te preocupes, mentí tranquilo en una declaración jurada laboral. ¿No, Joy? ¿Te parece bien? Sí, a ver, yo lo que creo, voy a ir aclarando algunos puntitos. Sí. En todo lo que sea salud, ahí no, de ninguna manera, tanto en las obras sociales como en las prepagas. La obra social Claro. los tiene que aceptar igual, la prepaga marcará un arancel diferente, seguramente, pero en caso de que tengan dudas al respecto, vemos el caso por caso, pero en general, todo lo que sea salud, ahí no hay que mentir. En lo laboral lo que les puedo decir es que nadie está obligado a declarar en su contra, por lo cual, y si pasamos todo lo que fueron las entrevistas, es que estamos respondiendo a lo que necesita ese empleador como empleado. Sí, Entonces, no totalmente. sería lo Acá determinante, déjame ¿sí? hacer un Sí, paréntesis acá con esto que está diciendo Joana. Hay ciertas situaciones en particular que hay que tener cuidado, ¿sí? Y como decía Joana, son muy individuales. Si un paciente no ve bien y es chofer de colectivo, ahí realmente es una situación complicada. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo su vida y la de terceros. En esa situación uno sí tiene que declararlo. ¿Por qué? Porque puede implicar un riesgo de seguridad, ¿sí? No es lo mismo si vos te quieren decir, si vos sos oficinista y te quieren preguntar si tenés un problema en una pierna, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, como dice Joana, hay que ver punto por punto y con los abogados y ver de qué estamos tratando. Por eso siempre tenemos la asistencia legal de EMA, ¿sí? Perdón, seguí, Joy, dale. Bueno, tenemos un montón. Arrancamos con todas las preguntas. Les propongo que respecto a este tema también hay charlas de la abogada laboral donde explica todo esto vinculado al área laboral en el canal de YouTube. Se los ofrezco para que la vean tranquilos, y cualquier cosa nos consultan, ¿sí? Hay una abogada laboral que se encarga de esto, que les va a poder responder todas las consultas. A ver, ¿qué otra cosa? En nuestro trabajo es tan interdisciplinario que hasta necesitamos abogados. Ay, ¿Se dan sí. cuenta? Y les digo que realmente cotidianamente necesitamos abogados. Sí. Sí, y además yo creo que un punto importante es conocer cuáles son nuestros derechos para poder, si querés defendernos de alguna manera, defenderlos, poder plantarnos de otra manera
cuando nos dicen que no a un tratamiento o cuando nos niegan algún tipo de prestación, saber cuáles son nuestros derechos y qué es lo que podemos reclamar, y también cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Tener presente ambas cosas. Certificado de discapacidad. Sí. Bueno, ayuda. Acuérdense que el certificado de discapacidad el objetivo del certificado de discapacidad es igualar posibilidades, ¿sí? Entonces, hoy en día igual tenemos cobertura de los medicamentos sin necesidad de certificado de discapacidad, de la mayoría de ellos, no todos, pero de los medicamentos caros sí. No todos tienen acceso al certificado de discapacidad, gracias a Dios, porque muchos están fenómeno. Entonces, aquel que está fenómeno, quizás algunos gobiernos, porque esto depende mucho de las instrucciones de subsidios, decisiones gubernamentales, no siempre todos los gobiernos se manejan igual. Algunos, si uno no tiene un nivel determinado de discapacidad, no te dan el certificado, es decir, si no, realmente no estás discapacitado. Otros gobiernos son más pro subsidios y a veces con el solo hecho de tener esclerosis múltiple te dan el certificado de discapacidad. Por eso hay veces que varía inclusive las conductas y las normativas de momento a momento, ¿sí? Siempre el certificado de discapacidad nos ayuda. Nos ayuda con la prepaga, con la obra social, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda a que todo lo que nosotros necesitemos que sea secundario o generado por la esclerosis múltiple lo podemos pedir al 100%. Entonces, en ese sentido nos ayuda. Si además uno tiene un problema de marcha y tiene que estacionar en el lugar de discapacitados, uno hace la cola en el supermercado, nos ayuda, ¿sí? Pero acuérdense siempre que un gran poder implica una gran responsabilidad, decía el tío del Hombre Araña, ¿sí? Entonces, tampoco está bueno abusar. Si uno le dieron certificado de discapacidad porque queremos que le cubra la medicación para la espasticidad, pero yo estoy bien y camino bien, ¿sí? No hace falta que me cuele adelante de todos en el supermercado, no es necesario. Es decir, la función del certificado de discapacidad, el espíritu de la ley, es que seamos iguales. Aquel que no puede hacer algo, que pueda hacerlo igual que el resto. Pero si nosotros podemos hacerlo, no abusemos del certificado de discapacidad porque es innecesario, ¿sí? Y es una cuestión nada más moral y ética. Están en derecho de abusar si quieren, pero a mí siempre me gusta explicar que el certificado de discapacidad es para tratar de igualar derechos y usarlo todas las veces que lo necesitemos. Y las veces que no necesitemos, no usarlo. Exactamente, y les paso un adelanto, el mes que viene tenemos charla con la Agencia Nacional de Discapacidad respecto del Certificado Único de Discapacidad. Así que estén atentos que se viene la charla para explicar un montón de dudas que tenemos alrededor de ese tema. Bueno, a ver, yo no tengo más preguntas. ¿Logramos? Creo que respondimos todas las consultas. Por supuesto, vos ya sabés, ¿sí? Pero quien quiera le das mi mail, ¿sí? Habitualmente yo no me gusta que las cosas que vienen de EMA se canalicen por EMA, así que me parece que es lo correcto y lo que corresponde. Si ustedes tienen duda, le escriben a Joana. Y si Joana quiere, les va a poder responder el 99.9% de las preguntas y probablemente el 0.01 que no le responda a ella, yo tampoco, ¿sí? Pero si ustedes quieren alguna cosa en particular, Joana puede servir de puente entre nosotros sin ningún problema, ¿sí? Exactamente. Sí, desde toda la asociación. Y bueno, muchas gracias, Ladi. No, a vos, yo, y a ustedes, todos lados, a todos ustedes. Al final. Sí, buenísimo. Y les agradezco mucho que hayan venido tantos y que se hayan quedado hasta esta hora, ¿sí? Vayan a comer, ¿sí? Sí. Que deben tener todos hambre. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Ladi, y bueno, y te esperamos prontito en alguna otra charla. Ay, gracias, Joy, ojalá. Les mando un beso a todos. Chao, cuídense. Y le dejo un beso a Débora Flesher, que hoy es el cumpleaños, y es ¡ay, una psicóloga referente de la asociación. Quiero que quede grabado, para que lo sepa. Mandale del mío también, Joy. Dale. Bueno, besos a todos. Gracias.